Ahora hacemos el cambio. Estamos aprendiendo a paternar y a maternar con nuestra Elenita. Bueno, como les decía mi esposa, mi nombre es Jayfer Rojas. Llevo 13 años en este hermoso país. Soy un chileno de corazón. Nací en Colombia y vine acá por un intercambio de la universidad que el Señor de manera milagrosa proveyó por allá por el 2009. Y luego les fue hablando a mi corazón de un viaje y hizo también todo lo posible para que yo viniera. Y vine a trabajar y a estudiar. Trabajo en una clínica. Soy enfermero, trabajo en una unidad de cuidado intensivo y me gustan mis pacientes graves. ¿A alguien les tienen que gustar? Así que llevo ahí 10 años trabajando ahí en Santiago, en este lugar donde el Señor me puso. Quiero agradecer a la iglesia por recibirnos, por prestar sus oídos. Quiero agradecerle al pastor, quiero honrar al pastor por recibirnos acá, Pastor Jorge, a la pastora Gladys. Muchas gracias por recibirnos en la iglesia, por abrir las puertas. Quiero honrar también a Ulrich y a Tamara, que nos han recibido con muchísimo cariño. Nos dieron comida rica anoche que llegamos. Así que nos hemos sentido muy bienvenidos. Así que el Señor, lo sabemos, cuida de nosotros. Amén. Bueno, ¿leyeron la Biblia esta semana? Eso fue un amén profundo, pastor, ¿cierto? Yo lo sentí aquí en la guata, ya es mejor dicho. Pero si no la leyeron, vamos a leerla. ¿Amén? Vamos, por favor, lo tengo acá en la presentación, pero sin embargo vamos a leer Marcos 6, del 30 al 44. 2 versos por cada día de la semana. Si usted no leyó, hoy nos vamos a poner al día. ¿Amén? Vamos. ¿Cómo te llamas? Agustín. Agustín nos está ayudando ahí en el data. El nombre de Jesús está en la versión NTV, por si acaso. La vamos a leer de la siguiente manera. El título es Jesús alimenta a los 5,000. Marcos 6, 30 al 44, si usted va a tomar nota, dice de la siguiente manera. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Yo creo que en algún momento nos ha pasado que no hemos tenido tiempo ni de comer en un día, ¿no? En tanto corre. Ellos estaban así. Así que salieron en la barca, a un lugar tranquilo donde pudiesen estar a solas. Pero muchos los reconocieron, los vieron salir y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos, al lugar a donde ellos iban a estar. El 34 dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Parece que sea hambre, ¿no? Porque estaban pullando ahí. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 peces y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Y este es el verso que más me gusta. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Eran un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaban. Amén. Quiero que me acompañen en una oración. Si gusta, se pone de pie y vamos a hablarle al Espíritu Santo para que hoy hable a nuestro corazón. Para que usted y yo tengamos ese contacto con el Espíritu Santo, que Él pueda hablar a nuestro corazón, a nuestra mente. Y quiero que el Señor se mueva en esta mañana en la Asamblea de Dios de Villa Alemana, así como en todas las iglesias donde hoy estamos adorando el nombre del Señor. Padre, aquí estamos, Señor, y te damos muchísimas gracias
por darnos la oportunidad de estar hoy en este lugar, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque solamente podemos esperar cosas buenas de ti. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu gracia. Hoy te damos la bienvenida a este lugar, aunque sabemos que tú estás en todas partes. Hoy te queremos de manera simbólica nosotros dar la bienvenida a este lugar, de manera consciente, decir: Espíritu Santo, visita nuestra iglesia hoy, Señor. Visita nuestra casa. Visita, Espíritu Santo, nuestra vida. Hoy te lo pedimos, que por favor la palabra que hoy se está compartiendo llegue a nuestras vidas. Que tú, Señor, te muevas. Toma el control, Espíritu Santo, de este lugar, y en el nombre de Jesús, cualquier distracción, cualquier problema, cualquier cosa con la que hayamos llegado de nuestra casa, cualquier malentendido familiar, todo se queda fuera en el nombre de Jesús, porque nos disponemos a escuchar la palabra del Señor y a ser ministrados por ti, Jesús. Te agradecemos por esto y te bendecimos. Amén. Tome su asiento, por favor. Cuando llegué aquí a la iglesia, hicimos una mesita, yo creo que nos dieron ahí a la entrada, miré a muchas familias, miré a personas adultas, todos muy jóvenes por supuesto, pero unos menos jóvenes que otros, miré a varios niños, miré familias, y eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Hay algo en la vida que nosotros tenemos que se llaman crisis sociales. Dame la siguiente, Agustín. Esta prédica se llama Mientras Vamos, por si acaso. Hay algo en la vida de nosotros que se llama crisis normativas. Y las crisis normativas son crisis normales, que nos van a pasar siempre alrededor de la vida. Por ejemplo, una crisis normativa puede ser cuando uno sale del colegio y entra a la universidad, si uno tiene la oportunidad de estudiar en la universidad, y se da cuenta que todo lo que estudió en el colegio era nada. Y usted dice: Dios mío, yo pensé que yo era bueno para estudiar, y se enfrenta a otro mundo totalmente diferente, con otro contexto, y uno dice: no, yo no voy a poder con esto. Y es una crisis, y los primeros ramos tienen hasta nombres difíciles, y uno dice: ¿esto con qué se come? Y uno se enfrenta a eso, y es muy normal cuando uno está saliendo del colegio. Hay crisis normativas, por ejemplo, cuando uno se casa. Cuando nosotros nos casamos con mi esposa, además de tener una cultura diferente de nacimiento, teníamos una cultura diferente familiar. Entonces ella, ¿dónde está mi esposa? Que no me escucha. Ella apretaba la pasta completa para sacar crema para cepillarse los dientes. Y yo no puedo con eso. Yo decía: por favor, ¿qué es esto? Esas son crisis normativas que uno vive y son absolutamente normales. Pasa también, por ejemplo, cuando los hijos terminan de estudiar y se van de la casa. Y queda este nido vacío en la casa. Y la guata se aprieta, y como que la casa está más helada, como que hay mucho silencio, ¿verdad? Y pasa, y también es algo absolutamente normal, esperable, que todo el mundo sabe que va a pasar, pero cuando pasa no es tan agradable. Y uno pasa por ese tipo de crisis. Pasa también cuando se mueren nuestros familiares. Sobre todo cuando son padres, abuelos que han pasado muchos años con nosotros, que nosotros amamos profundamente y sabemos que en algún momento van a partir, pero no hay forma de que no duela. Yo trabajo en una UCI, como les decía, y no hay forma de ver una muerte que no duela. Todas las muertes son dolorosas. Todas las muertes están en tristeza, y estas crisis nos hacen recapacitar un poco. Ahora ustedes dirán: ¿qué hace Jeifer hablando de crisis normativas? Bueno, la historia a la cual estamos leyendo es la alimentación de los 5,000 y está en Lucas 6, ¿no? Del 30 al 44. Pero no es el único lugar donde está. También está en Mateo 14, también está en Lucas en el capítulo 9 y está en Juan en el capítulo 6. Es uno de los pasajes que más se repite en los evangelios. No todos los pasajes se repiten, pero es uno donde tiene especial interés en algunos detalles. Ahora, ¿yo por qué tomé Lucas? Porque Lucas tiene un trasfondo, o tiene en el mismo capítulo 6 una historia previa que a mí me llama mucho la atención, y es que primero, lo dice en el verso 30, ellos llegaron de un mandado, de un trabajo que les había encomendado Jesús. Los discípulos habían llegado y le querían contar lo que habían hecho. ¿Qué habían hecho? Habían hecho lo que habían aprendido del maestro. Habían
sacado demonios, habían sanado personas. Fue el primer momento donde se habló en el nombre de Jesús. Y ellos hablaban en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús tomó gran fuerza en ese momento. Llevaban más o menos, ahí según los historiadores, entre un año, 8 meses, 2 años de haber pasado tiempo con el Señor. Y Él ya los había encomendado para que hicieran una tarea. Pero en ese tanto habían matado a Juan el Bautista. Lo dice en los versos inmediatamente anteriores, que a Juan lo habían matado. ¿Quién era Juan? Era el primo de Jesús. María y Elizabeth se habían encontrado y se llevaban meses de diferencia el nacimiento el uno del otro. Lo que quiere decir que fueron muy cercanos. Y si alguien es cercano de uno, son sus primos con los que uno tiene poca edad de diferencia, ¿no? Porque comparte esas mismas cosas, mismas raíces familiares, mismas costumbres. Entonces, Jesús se había enterado de que habían matado a su primo. Y yo no sé, porque si las muertes en sí son dolorosas cuando pueden ser que sean normales, mucho más doloroso es cuando alguien se muere y no es el momento, o uno no cree que es. Por supuesto que el Señor sabía que Él se iba a morir, porque Jesús es Dios. Pero Él estaba en este cuerpo con el que usted y yo estamos hoy. ¿Amén? Y Él estaba sufriendo lo mismo que sufrimos nosotros cuando se nos muere un ser querido. Y además la forma de la muerte, porque no es lo mismo que una persona se muera en un accidente a que la maten de una manera caprichosa, porque fue caprichoso, fue burdo la forma en que mataron a Juan. Poco digna, de hecho, había poco honor en la muerte de Juan, en la forma en que lo mataron, fue muy humillante. Fue un capricho de una adolescente mal influenciada que dijo que le cortaran la cabeza y más encima la presentaran en una bandeja de plata. Eso es enfermizo. Uno de repente lee la Biblia y es muy fuerte eso, uno lo lee y los que estamos muchos años en la iglesia ya sabemos la historia, pero cuando usted como que lo razona un poco, se detiene un poco en esas palabras, piense usted que le lleguen con una cabeza de regalo, o sea, que le pida que le diga usted qué quiere, ¿no? ¿Un viaje o un auto? No, yo quiero una cabeza. A nadie se le ocurre ese tipo de cosas. Es muy humillante lo que le hicieron a Juan y es muy cruento la historia. Y Jesús estaba pasando por una crisis normativa, tal y como la pasa usted y yo, que es un momento de duelo, un momento en el que nos sentimos muy dolidos a causa de lo que nos está pasando, que tiene que pasar en nuestra vida. Ahora, el propósito del Señor no se detuvo con la muerte de Juan. ¿Amén? Incluso Él quería descansar un poco, pero la pega estaba. Y Él lo que hizo fue seguir trabajando. ¿Le dolía? Por supuesto que le dolía. ¿O usted cree que el Señor no estaba triste por esta muerte? Yo creo que estaba muy triste. Ahora, mientras nosotros trabajamos, mientras hacemos familia, mientras nos dolemos, mientras tenemos problemas, mientras tenemos dificultades, podemos seguir cumpliendo el propósito del Señor. Podemos seguir cumpliendo la comisión del Señor. ¿Amén? Dame la siguiente diapositiva. Quiero que podamos leer esto, y es que cumplir con el propósito de Jesús no necesita un momento específico, se cumple en el continuo caminar con Él. Quiero que lo vuelva a leer conmigo. Dice, cumplir con el propósito de Jesús no necesita de un momento específico, se cumple en un continuo caminar con Él. Hace un tiempo yo conocí a un pastor, no voy a decir el nombre porque ustedes lo conocen, ¿no? La asamblea y uno conoce a todo el mundo, los pastores. Y yo lo conocía como de lejos. Nunca había tenido mucha relación con él, pero él fue de mucha bendición para mi vida. De mucha, mucha bendición porque es un gran hombre. Y él, yo lo admiraba un montón. Y no sé si a ustedes les pasa, pero uno se hace películas de la vida de las personas. Entonces, en mi película mental, yo pensaba que el pastor había tenido una vida pero preciosa, ¿no? Eso, mejor dicho, había sido un jardín de rosas su vida para que él llegara a tener una vida tan bendecidora. Resulta que un día se nos dio la oportunidad de ir con mi esposa y estábamos en un auto, los tres solos. Él iba manejando y empezamos a conversar y él empezó a hablar de su vida, a hablar de su familia. Resulta que venía de una familia disfuncional, muy disfuncional. A la fecha de hoy sus papás son una pareja divorciada.
Él era el hijo del medio. Su hermana mayor es una mujer alcohólica y su hermano menor, quien vivió la mayor parte de su vida postrado, murió hace muchos años, razón por la cual los papás se separaron. Sin embargo, el propósito que Dios tenía con este pastor no se detuvo por esas dificultades. Las dificultades siguieron. Por eso es que nuestro propósito, cumplir el propósito del Señor, no tiene un momento específico. Se va cumpliendo a medida de que vamos caminando con el Señor. Y como lo dice el título de esta prédica, es en el mientras vamos. Uno no puede esperar un momento específico de la vida para cumplir el propósito de Dios. Usted no puede decir, no, ¿sabe qué? Es que yo me convertí, tengo que terminar el instituto bíblico para ponerme a servir. Y no digo que no deban estudiar, por supuesto que no. Todos tenemos que queremos servir, ojalá nos capacitemos de la mejor forma para servir de la mejor forma al Señor. Pero no tiene que esperar hasta que eso pase para empezar a servir. Su corazón no tiene que esperar eso. ¿Amén? Quiero hablar de 3 cosas respecto a lo que leímos y que tiene que ver con el mientras vamos. Dame la siguiente, Agustín. No se me quede dormido, Agustín. ¿Pasó? La siguiente. Ahí está. La primera es, mientras vamos aprendiendo, vamos enseñando. En el verso 30 dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Amén? Ahora, el Señor les había enseñado muchas cosas a ellos. Pero sin embargo, en ese punto de la historia, los apóstoles, habían algunos que todavía no estaban totalmente convencidos de lo que estaba Jesús haciendo en la tierra. Todavía había duda en algunos, todavía no había una conversión. Y es normal, si usted ve el normal de nosotros en nuestra vida, muchos tenemos una conversión radical de un día para el otro cuando conocemos al Señor, pero hay otros que no nos pasa así, que nos vamos convenciendo como de a poquito, es como uno terco uno. A mí me pasó así mucho. Pero el hecho de ir conociendo al Señor de a poco, cuando uno va intimando con Él. Entonces, muchos de los apóstoles todavía creían que Jesús en algún momento iba a formar su guerrilla y iba a sacar al pueblo romano, iba a liberar a su pueblo judío. Sin embargo, aunque ellos no lo habían aprendido todo y aún les faltaba el poder del Espíritu Santo en su vida, porque esto pasó a posterior de que el Señor murió y resucitó, el Señor los mandó y ellos fueron. Y fueron e hicieron lo que habían aprendido. Se los voy a graficar de la siguiente forma. ¿Alguien se acuerda de la pandemia? Ya parece histórico, ¿no? Pues no pasó hace tanto, 4 años. En pandemia toda la iglesia se revolucionó, ¿cierto? Y no podíamos reunirnos. ¿Cuánto tiempo estuvieron acá sin reunirse? ¿Como un año? Un año más o menos fue lo que duramos sin reunirnos. Jamás en la historia había pasado tal cosa. Por lo menos en la historia de Chile, de la Iglesia Asamblea de Dios, nunca había pasado una cosa así. Y resulta que nosotros ahí buscando formas de evangelizar, hicimos un formulario, lo subimos a las redes sociales. Estamos nosotros como líderes de pastores de jóvenes con mi esposa, y resulta que de repente nos llega un mensaje. Y era un muchacho que quería empezar a asistir con nosotros de manera online, porque por supuesto que todos lo estábamos haciendo por Zoom. Resulta que él llegó a nuestra iglesia y se convirtió de una forma preciosa. El Señor tocó el corazón de ese joven que tenía aproximadamente 29 años en ese momento, de una manera radical. Él se convirtió y ama al Señor. Ojalá usted lo conociera, ama al Señor de una manera muy linda. Ahora, él nunca había pisado una iglesia. Fue la primera vez que pisó una iglesia cuando volvimos de la pandemia. Entonces él llegó a la iglesia y se empezó a reunir. Luego el siguiente año cumplió sus 30 años y el Señor lo sacó de una vida bien compleja. Él tenía problemas con el alcohol, tenía problemas con las apuestas, y siendo muy joven además. Pero el Señor lo sacó de eso y él renunció totalmente a eso, de una manera muy maravillosa. Ojalá fuera con todos el Señor así, de que pueda uno renunciar a ese tipo de cadenas que lo tienen atado de manera tan radical y tan rápida, pero él lo entendió muy claro. Y resulta que nos invitó a su cumpleaños número 30. Y nosotros llegamos con mi esposa pensando que era una torta sencilla, y resulta que era el medio carrete. Era en la casa de su hermana, y había invitado como a 30 y casi 40 personas. Muchos familiares, amigos, ninguno cristiano, solamente una pareja de la iglesia, y mi esposa y yo éramos 4 canutos ahí haciendo patria. Había una mesa
llena de licor. Y yo dije, oh, Dios mío. No pasó nada. Había una mesa, ya le está poniendo efectos especiales a la historia. Había una mesa llena de licor. Y yo dije, uy, que este cabrón no se ponga a tomar, Dios mío. Y nosotros con mi esposa nos mirábamos así de reojos, a esas conversaciones de ojos que tiene uno con su esposa. Y nos mirábamos así. Y nada, empezó y él súper divertido, pero en ningún momento se tomó un trago. Los amigos estaban tomando, qué sé yo. Y de repente él saca un bafle como estos de sonido, ¿no? Lo saca, no éramos tantos, pero lo sacó y lo puso ahí al lado de la mesa de alcohol y empieza a hablar. Yo dije, ¿qué va a hacer este? Y empieza a predicarle a su familia. Y nosotros nos volvimos a convertir, hermanos. ¡Uy! Era tan impresionante verlo de la forma y la convicción con la que él estaba hablando. 1 año llevaba en la iglesia. La escuela bíblica recién había empezado porque con todo el desorden faltaba coordinarse para la escuela bíblica. Nuestra iglesia es más o menos igual de grande a esta, entonces la escuela bíblica estaba de nuevo arrancando, él no se había podido inscribir a estudiar. Él estaba hablando de lo que el Señor le había convencido hasta ese minuto. Entonces, mientras vamos aprendiendo, vamos enseñando. Él hablaba de lo que tenía en su corazón, de lo que el Señor había salvado hasta ese momento, de la paz que el Señor con la que él había transformado su vida. Él estaba hablando de la transformación que había tenido, de que antes hubiese estado pegado a esa mesa llena de alcohol y que ahora no lo estaba haciendo. Él hablaba de una conversión genuina en medio de una fiesta y toda la gente, por supuesto, mirándolo raro, porque no era el familiar a lo que ellos estaban acostumbrados que se subía a la mesa, ¿no? Él había sido un hombre transformado y eso estaba compartiendo. El amor que el Señor había depositado. Denle un aplauso al Señor por eso. Eso a nosotros nos llamó mucho la atención y me hacía pensar en el capítulo 4 de Juan, donde la mujer samaritana tiene una conversación con el Señor. Y el Señor le dice quién es Él y ella se le revela la deidad de Jesús en ese momento. Y ella lo reconoce como Señor. Y tanta fue su conversión que ella, ¿qué hizo? Se fue a la escuela farisaica a estudiar. No, ella se fue y empezó a hablar de lo que el Señor había hecho en su vida en ese minuto. Así que, hermano, yo lo animo para que usted y yo tomemos lo que el Señor hizo en nuestra vida y lo compartamos. Esa paz con la que usted se levanta en la mañana es única. Piense cuando usted tenía problemas antes de conocer al Señor y no tenía esperanza. A veces se nos olvida con tantos años que llevamos en la iglesia que nosotros nos levantamos con una paz y la normalizamos. ¿Sabe que hay gente que no tiene a quien orarle? Porque está tan envuelto en sí mismo que no sabe que hay un Dios, no lo puede reconocer. Y usted le puede compartir eso. Amén. Dame la siguiente, Agustín, por favor. Mientras vamos, pasamos tiempo con Él. Dice el versículo 31, entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. El 32 dice, así que salieron en la barca en un lugar tranquilo donde pudiesen estar a solas. Pero muchos lo reconocieron y los vieron salir y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. En este momento, yo a veces me pongo a leer y como que me pongo a imaginarme cosas con la Biblia, ¿no? Entonces, el Señor los lleva y los sube a una barca. Pero ellos vienen de hacer milagros, de hablar del Señor. Y se los lleva. Pero dice también que alguien los vio, los reconoció y dijo, van para allá y se fueron caminando. O sea, el lugar era lejos, pero no tanto, porque podían llegar a pie. Varias horas caminando, pero es una caminata que divinamente los discípulos y Jesús pudieron haber hecho con la gente, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Pudieron haber ido caminando y compartiendo con la gente? Divinamente. Ellos pudieron haber caminado, irse compartiendo con la gente hasta el lugar donde iban a estar para que el Señor les diera el sermón. Es una posibilidad, ¿cierto? Pero resulta que Jesús no quiso que fuera así. Entonces,
¿Por qué Jesús no quiso que los discípulos que venían con toda la fiebre, con todo el fervor de lo que habían hecho, con todo, mejor dicho, habían llegado del retiro, habían salido del culto del domingo y estaban pero llenos de fervor? ¿Y por qué no los dejó que siguieran conversando con la gente? Y hay un punto muy clave en esto, y es que el Señor quería que ellos descansaran, pero no que descansaran simplemente, sino que pasaran tiempo con Él. Entonces, el punto de inflexión de esto es que el Señor quiere que nosotros descansemos en Él. Aun cuando tengamos problemas, aun cuando tengamos emociones, aun cuando estemos felices. ¿Sabe que el mal manejo de las emociones de felicidad nos hacen cometer errores? Por eso los adolescentes tienen tantos accidentes más que los adultos. ¿Por qué? No miden la consecuencia porque están demasiado felices. Entonces, cuando nosotros estamos demasiado felices, tendemos a tomar decisiones de manera apresurada. Y uno nunca debe tomar decisiones de manera apresurada en medio de una emoción. ¿Lo saben los adultos? ¿Amén? Yo ya lo estoy aprendiendo, así que ya tengo mi hija. Así que uno ya no puede tomar decisiones de manera acelerada. De manera que hay que llevarlas al Señor. Usted lleva su tristeza a Jesús. Usted lleva su felicidad a Jesús. ¿Tiene que dejar de sentirla? No, tiene que sentirla, pero tiene que llevársela al Señor. Porque el Señor quiere que usted pase tiempo de descanso con Él. Y no hay nada mejor que pasar tiempo con el Señor y reposar el corazón. Hay momentos en los que uno ora y hace como esa oración de desayuno cuando nos está cogiendo la tarde para ir al trabajo. No, Señor, gracias por la vida. Y uno empieza a comer, ¿no? Y como que superficial, totalmente. Como cuando uno va de afán y saluda a alguien. Hola, ¿cómo estás? Y el otro está mal, pero usted no le puso cuidado porque está de afán. Pero cuando usted logra desarrollar ese momento con el Señor, usted puede descargar el corazón. Necesitamos pasar tiempo de calidad con el Señor y el Señor quiere, es un imperativo que pase tiempo con Él. Tiempo en el que usted logre descargar su corazón. Bien sea que esté muy triste o bien sea que esté muy feliz. Les voy a contar una historia mía. Voy a vulnerarme un poco. Yo soy un poco intenso. A mi esposa se ríe de eso. Entonces yo siempre quiero estar haciendo cosas, ¿no? Y a veces se me olvida pasar tiempo con Dios. No solamente les pasa a ustedes, hermanos, yo también soy un pecador, perdónenme por eso. Se me olvida pasar tiempo de calidad con el Señor. Se me pasa un día y de repente digo, uy, no he pasado un tiempo con el Señor bueno. Entonces me toca trabajar en eso. Las ocupaciones, el trabajo, el estudio. Elena, que quiere estrellarse con todo, quiere botarse de cualquier rincón, quiere estrellarse con todas las esquinas. Entonces todo esto suma para que uno se le vaya el día entero y no pase tiempo con el Señor. La cosa es que no sé usted, pero a mí se me nota, ¿no? Porque me pongo irritable. Porque esa carne como quiere aflorar, ¿no? Entonces me pongo que respondo súper rápido, pero no respondo amable, ¿no? Me pongo más sarcástico de lo que soy. Me pongo más violento verbalmente. Me pongo crudo. Entonces contesto con 3 piedras en la mano. Se me nota. Es parte de mi vulneración. Me recuerda al hijo pródigo. Pero no al hijo pródigo. Al hermano del hijo pródigo. Que estando en la casa del padre, no disfrutaba de lo que tenía el padre para ofrecerle. No disfrutaba de la presencia de su padre. ¿Qué le dice el padre? Pero si ahí está todo, tómalo. Y él, por estar ocupado haciendo cosas, que ni siquiera se dio cuenta que su hermano había llegado porque llegaron a contarle, había perdido la capacidad de pasar tiempo de calidad con su padre, de disfrutar de lo que el Señor estaba poniendo en su vida. Amén. Dame la siguiente, Agustín. No sé por qué, pero yo tengo calor acá. Hace calor, ¿cierto? Sí. La siguiente dice, mientras vamos, decidimos ser parte del milagro. Con ese olor a pan que traíamos ahora, y yo estaba ahí pensando en el pancito cuando mi esposa estaba hablando,
dice el verso 42, todos comieron cuanto quisieron. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Qué delicia sentarse a una mesa y comer uno hasta cuando ya no quiere más. Esta parte me encanta. En los relatos, en este relato no habla de quién trajo los panes. Pero en el relato de Juan sí lo dice. Dice que hubo un niño que fue y dijo, esto es lo que tengo. Y en el verso, en el original, en el griego dice ópsilon, que tiene que ver con un pez pequeñito. Él tenía, ¿cuánto tenía? 5 panes y 2 peces. Y estos panes, o sea, este pez era un pez pequeñito. Resulta que alguien se puso a estudiar sobre los peces del mar de Galilea. Y se puso a estudiar los abuelos de los abuelos de los abuelos de los tatarabuelos de los peces de ese lago. Sacaron especies, sacaron muestras y se dieron cuenta que había una especie pequeña. Una ballena y de acá el otro otra ballena y con eso alimento a toda esa gente. No fue un milagro. Pueden decirlo, ¿no? A mí se me hubiese ocurrido. Pero no, Juan fue específico en eso. Y cuando lo escribe en el griego dice 2 peces chicos. No dice 2 ballenas, ni 2 tiburones. Dice 2 peces chicos. Esos peces chicos, 16 centímetros, 15 centímetros. Y unos panes de un niño. Ahora, pensemos ahora 5,000 hombres con sus esposas que iban a un lugar alejado a escuchar a Jesús. Ustedes cuando van de paseo, ¿no empacan un papel? ¿Quién tiene siempre un dulce ahí guardadito por si le va un bajón? Siempre. Las mamás en ese bolso, Dios mío, sacan hasta un extintor si necesitan uno. Siempre, yo tengo algo aquí, y sacan un sándwich así de grande. ¿De dónde sacó la mamá? Ella siempre tiene una bebida, un jugo, un café, la pastilla para el dolor de cabeza y el de la prima la hipertensión. Siempre lo tiene. ¿Usted cree que en medio de esos 5,000 hombres con sus esposas solamente había un niño con 2 peces y 5 panes? De pensar, ¿saben que me llama la atención esto? Porque yo sé, estoy casi seguro, y cuando vaya al cielo le voy a decir a Jesús, muéstrame quiénes más tenían peces en ese momento. Y yo le voy a pedir que me lleve a ese momento. No sé si se pueda, pero yo le voy a pedir. Me pedí no hay engaño, ¿sí? Yo voy y le digo, Señor, quiero que me lleve, quiero ver cuántos no quisieron ayudar. Si usted me llega al punto conmigo, este corazón de este niño quizá fue el único que vio el milagro. Las personas les dijeron que se sentaran, fueron en la pradera verde, se sentaron ahí a esperar que les llegara la comida. Fue un milagro maravilloso, qué rico, sentarse y que les lleven una comida. ¿Usted cree que entre esas 5,000 personas todos se dieron cuenta que había sido un milagro? Los que estaban allá en el último rincón, como cuando uno está en la predica y se duerme, no escucha, lejos. Entonces, seguramente no se dieron por enterados de que eso había sido un milagro. Eso no está en la Biblia, ¿no? Yo estoy hablando de lo que yo creo que pudo haber pasado en ese momento. Pero sin lugar a dudas, siempre hay personas que ven el milagro y hay personas que hacen parte del milagro. Y yo quiero que el Señor no solamente me muestre a quienes no quisieron ayudar en ese momento, porque yo me imagino que los apóstoles fueron preguntando, ¿quién tiene comida? ¿Quién tiene comida? ¿Quién tiene comida? Y te vas allá. Yo no, y guardando ahí la marraqueta debajo del brazo que no la viera. Pero un niño que salió dijo, mire, yo tengo esto. De todo lo que el Señor había predicado en ese día, yo creo que ese niño era uno de los que más atento estaba. ¿Sabe que el Señor los había visto con misericordia? Y les estaba predicando muchas cosas. Eran personas necesitadas del Señor. Pero ese niño estaba más atento que todos. Y fue y dio lo que tenía. Porque mientras él iba, mientras hacía su vida este niño, decidió ser parte del milagro. ¿Amén?
siempre el Señor pregunta qué tenemos en nuestra mano. Nosotros en octubre del 2022 fuimos al África con mi esposa. Por alguna razón ahí de viaje que después les cuento, yo tuve que viajar aparte. Yo viajé por una ruta y nos encontramos en España con mi esposa. Y resulta que yo generalmente no me enfermo, no soy tan bueno para enfermar, gracias a Dios, tengo buena salud. Y me dio una fiebre ese día, así, de la nada. 22, todavía había cuestiones del COVID y si estaba con síntomas de resfrío, no me iban a dejar seguir. Íbamos camino a Mozambique, estábamos en la mitad del camino, teníamos que viajar el otro día a Portugal para tomar un vuelo hacia Maputo. Y a mí, yo me enfermé pero fuertísimo, me tiró a la cama, estaba con mucha fiebre, tenía mucho malestar, me dolía la cabeza. Y yo decía, si yo voy al médico, me van a pedir una muestra y de aquí a que salga la muestra ya no viajé. Me quedé y no podemos seguir el viaje. Y si sale positiva, menos, no voy a poder continuar el viaje. Así que empezamos a orar y le escribimos a algunos amigos, por favor oren. Mi esposa escribió, por favor oren, Jayfer está enfermo. Parece que pescó un resfriado muy fuerte y está muy mal, no puede comer, le duele todo, y empezaron a orar. Al otro día, pasó un día, y al otro día yo me desperté y no había pasado nada. Estaba perfecto. Tenía un poco así como de cansancio, pero no tenía resfrío, no tenía tos, no me dolía la cabeza. Estaba como si nada hubiera pasado. Pudimos hacer el viaje al África. Fue de gran bendición para nosotros, gracias a eso, parte de eso estamos acaparados porque pudimos presentar nuestro proyecto. Y resulta que pasaron un tiempo, unos meses, llegamos a nuestra iglesia local y de repente Cindy, una amiga de nosotros que no era tan cercana, me dijo, Jayfer, hace unos días yo estuve orando por usted. Nunca me había pasado, pero me desperté a la madrugada. Y el Señor lo único que me decía era, ora por Jayfer. Y ella decía, pero ¿por qué? No, tú ora por Jayfer. Entonces ella dice que se levantó y empezó a orar y interceder por mi vida. Y ella no sabía por qué. Entonces empezamos a hacer cuentas y era el día en que yo estaba enfermo. ¿Sabe? El Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienen? ¿Y ella qué hizo? Oró. ¿Podía hacer algo más? O sea, si hubiera tenido un paracetamol no me lo hubiera podido llevar. Lo único que podía hacer en ese momento era orar. Ella tenía ese pequeño pez. Ella tenía sus pequeños panes en ese momento. Pero decidió entregárselos al Señor. Y ella pudo hacer, porque muchos vieron el milagro, pero ella pudo ser parte del milagro. Entonces, mientras nosotros vamos en la vida, el Señor nos va a preguntar, para cumplir su propósito, ¿qué tenemos? ¿Qué tienes en tu mano? Y no te lo pregunta de manera retórica, lo pregunta porque eso que tú tienes en tu mano es lo que Él quiere para ver el milagro, para hacer el milagro. Porque así como en el Antiguo Testamento había caído maná del cielo y codornices, ¿usted cree que el Señor no hubiese podido hacer eso mismo? ¿Lo hubiese podido hacer? Por supuesto. Es el mismo Dios a través de la Biblia. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no brotó una hierba como brotó en ¿cómo fue el que se peleó? Jonás, para que lo protegiera y salió una calabaza para que ellos comieran. No pasó así, porque Él quería ver la fe de ese niño. Y Él quería que sus discípulos observaran cómo era entregar lo único que tenía para poder hacer un milagro. Está en sus manos, está en mis manos lo que el Señor ha puesto, sus dones, sus talentos. Y usted puede ver el milagro, puede disfrutar el milagro, pero puede ser parte del milagro, decidir ser parte del milagro. ¿Amén? Cuando hablo de mientras vamos, el título que ponemos esto, y lo cual se habla nuestro proyecto que el Señor puso en nuestro corazón, habla de esto, ¿no? De el ir caminando. ¿Y me pueden acompañar con la guitarra, porfa? Y habla de en este mientras vamos, nosotros poder darnos cuenta que el propósito del Señor está. Y que no tengo que esperar un momento específico.
El mismo Jesús con su vida nos muestra que a través de las crisis normativas que él estaba teniendo, él estaba cumpliendo con su propósito. El propósito de que usted y yo hoy seamos salvos. Y muchos de los que están afuera puedan ser beneficiarios de esto. Para ello necesitamos pasar tiempo con el Señor. Porque las cosas que el Señor le tiene que decir a usted, se las tiene que decir a usted y no se las puede mandar a decir con nadie. Por supuesto que uno tiene personas que le hablan en el nombre del Señor, pero lo que usted recibe de Dios en ese secreto, y que solamente para usted, que solamente esa intimidad es lo que va a hacer que usted permanezca. Y es lo que va a hacer que usted vea que tiene en sus manos y que puede hacer para cumplir el propósito del Señor. Si lo vamos a hablar de manera global, es ser discípulos, hacedores de discípulos. Eso fue en el global lo que el Señor nos mandó. ¿Cómo? ¿Qué tiene en su mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Quieres ser parte del milagro? Y se puede pensar y decir, Jafer lo dice porque está en un proyecto misionero. Y no solamente por eso. El Señor puede hablar con esto a través de mi vida o a través de cualquier otra persona. Pero el Señor hoy decidió preguntarle a usted qué tiene en su mano. Que no se frustre por lo que le está pasando ahora. Que se levante. Que ponga la mirada en el Señor. Que descanse en Dios. Que busque pasar tiempo con Jesús. Que descanse en su corazón. Para que pueda estar preparado para ver y hacer parte del milagro de Dios en la vida de otras personas. Porque se trata de la vida del otro. El Padre Nuestro dice Padre Nuestro, no dice Padre Mío. Es para todos, es en una comunidad. Quiero que se pongan en pie, quiero que oremos por esto. Por favor. Espíritu Santo, muévete en este momento, como lo has hecho desde siempre, Señor. Quiero que puedas llegar a cada corazón hoy, Señor. Quiero que puedas, Señor, quiero que podamos ser ministrados por tu presencia, Dios. De esta manera maravillosa como tú lo haces. Porque solamente tú nos conoces, solamente tú me conoces. Quiero que usted pueda hablar con sus palabras y decirle incluso sus dudas, esas cosas que solamente usted le puede decir a Dios. Señor, en este recorrer de la vida, Dios, puedo estar pasando por un momento súper difícil, un conflicto interno. Puede que el enemigo esté engañando mi vida para pensar que el Señor no existe. Puede que el enemigo esté engañando mi vida y haya pasado años tramando algo para cambiar mi identidad como hijo, para que me olvide de quién murió por mí. ¿Sabe? El enemigo puede apuntar a su familia, a sus hijos, puede estar tocando su propia salud, pero el Señor no se ha cansado de salvarlo. Y el propósito del Señor está por encima de eso. Y lo vemos de tapa a tapa en la Biblia. Cuando Abraham tuvo que emigrar, cuando Noemí se quedó viuda, cuando Moisés tuvo que enfrentar a Faraón, cuando estas mujeres de la Biblia que no podían tener hijos lloraban porque no podían ser madres y culturalmente era tan mal visto. Y el propósito del Señor seguía en medio de ellos. Lo vemos en Pablo, que sus mejores cartas, las más fuertes, las escribió preso. El propósito del Señor siguió en medio de ellos. Y sabe, ellos sabían a quién le estaban sirviendo. Y tomaron lo que tenían en ese momento en su mano para ver el milagro,
para ser parte del milagro. Espíritu Santo, muévete. Y yo te pido que tengamos hoy la sensibilidad. Si alguien quiere pasar al frente para que oremos juntos acá, para que oremos por usted, puede pasar.